noches, América. Ya son 20 republicanos los que han anunciado que dejarán el Congreso para las elecciones del 2020. Peter King anunció su retiro tras 28 años trabajando por un distrito que incluye partes de Long Island. Es uno de los republicanos más reconocidos que ejerce desde 1993, pero no buscará la reelección. King fue el jefe del Comité de Seguridad Nacional y es parte del Comité de Inteligencia, el comité que actualmente avanza con las investigaciones para el juicio político del presidente estadounidense Donald Trump. El vacío del legislador le deja un escaño casi libre al Partido Demócrata, que tiene bajo la lupa voltear la curul en 2020 y reforzar así la mayoría que lograron en la Cámara de Representantes en las elecciones de la mitad del periodo de 2018. Actualmente hay 197 republicanos en la Cámara Baja, un independiente y 233 demócratas con la mayoría. Y 4 escaños han quedado vacantes en 2019, 2 republicanos y 2 demócratas. En 2018, el número de electores que llegaron a las urnas para las elecciones de medio término fue el más alto en los últimos 100 años, pero solo llegó a un 50% de los votantes registrados. No obstante, las elecciones presidenciales normalmente logran alcanzar hasta un 60% de participación de los ciudadanos en la Unión Americana. Las expectativas para las elecciones de medio término del 2020, las elecciones presidenciales también, están aún más altas, teniendo en cuenta la situación actual en Washington con la investigación que podría llevar a la destitución del presidente Trump. En realidad se puede decir que la democracia está triunfando en la Unión Americana si el 40 a 50% de electores optan por quedarse en su casa. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, el PSOE gana las elecciones del 10 de noviembre. ¿Logrará Sánchez formar un gobierno de izquierda en España? Renunció el presidente Evo Morales. ¿Qué consecuencias traerá esto para la región? Y le contamos cuáles son los movimientos políticos de extrema derecha más importantes en Europa. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Continuamos. Tal y como sucedió en abril, ayer domingo 10 de noviembre, el Partido Socialista fue la formación política con más votos para el Congreso de los Diputados de España, esta vez con el 28% de las papeletas a su favor, que le otorgarán 120 escaños. Tras la formación de Pedro Sánchez, el partido con más apoyo fue el Partido Popular, con casi un 21% de los votos. Le hará esto derecho a ocupar 88 de los 350 escaños a repartir. La gran sorpresa de la tarde electoral fue la tercera fuerza preferida por los españoles, puesto ocupando en esta ocasión por la formación del ultraderecha Vox. El partido de Abascal aumentó su porcentaje de voto del 10% de abril al 15% y su número de diputados de 10 a los 52. Esta infografía en pantalla muestra el apoyo en los comicios de sus respectivas cámaras de otros partidos europeos de ultraderecha. De los 10 seleccionados en este gráfico, Vox ocupa la 7ª posición con un 15% de los votos, que le sitúa por encima de las formaciones mucho más establecidas como la alemana Alternativa para Alemania, con un 13%, y la francesa Agrupación Nacional, también con un 13%. Mientras tanto, en pantalla también tenemos una gráfica sobre los inmigrantes que han luchado por la libertad en América. En primer lugar están los mexicanos, con 17,5%. En segundo lugar, los filipinos, con 17,3%. Le siguen los alemanes, con 4,6%. Los colombianos, con un 3,7%. Y más abajo en la lista también están los cubanos, con un 2,9%. Y los panameños, con un 2,3%. Y como les mencionábamos, el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ganar las elecciones, esta vez con 120 escaños, 3 menos de los logrados en abril. Y no tienen la mayoría, lo cual complica formar un gobierno de izquierdas.
Vox es el otro protagonista de la noche y experimenta un enorme ascenso y se sitúa como tercera fuerza política en España con 52 escaños, mientras que el anuncio de Albert Rivera, que deja la política tras los malos resultados de Ciudadanos, pues sorprendió a algunos. Las elecciones del 10 de noviembre dejan un Congreso fragmentado que no ofrece una solución evidente al bloqueo político que sufre España. Las votaciones son las cuartas realizadas desde diciembre de 2015 y ni los partidos de izquierda ni los de derecha cuentan por sí solos con los escaños requeridos para crear un bloque gubernamental con mayoría absoluta. Para analizar este tema más a fondo nos acompaña a esta hora Ana María Oxford. Ella es periodista. Ana María, bienvenida y cuéntenos qué significa este triunfo sin mayoría para el PSOE y se podría formar una mayoría recientemente o en un futuro cercano. Buenas noches, gracias por la invitación. Ayer el PSOE mantuvo, a pesar de haber perdido solamente 3 escaños, mantuvo su votación, pero es una votación que no le da los números suficientes para la investidura presidencial del presidente encargado, que es Pedro Sánchez. La composición del Parlamento español es de 350 escaños y el PSOE necesita, o cualquier partido necesita, 176 votos para una investidura presidencial, que es la mitad más 1, ¿no? El PSOE perdió 3 escaños, lo coloca en 120, es la fuerza más votada en la elección de ayer, pero no llega a los votos para una investidura, ¿no? Tendría que hacer o negociar con otros partidos para que se abstuvieran o para que lo votaran sí. La verdad que la fuerza, a pesar de haber perdido estos 3 escaños, la fuerza del Partido Socialista se mantuvo, porque es uno de los que menos perdió de la izquierda española. Pero lamentablemente no, el sistema de gobierno de España requiere que se haga una negociación o que se haga un gobierno de coalición para poder cualquiera de estos partidos gobernar. ¿Y qué efectos tendrá el aumento en los escaños para el partido Vox? Vox creció muchísimo. Realmente en términos de crecimiento, a pesar de solo contar con 52 escaños, el crecimiento fue grande porque ellos tenían 24 diputados en la elección pasada y crecieron un poco más del doble. Esos votos radicales, además, porque no es que Vox pertenezca a la derecha, Vox es un partido de derecha radical, derecha extrema. Sus ofertas de gobierno son ofertas duras, ¿no? Para incluso partidos, en comparación con partidos de derecha como el PP. ¿Cuáles son los posibles escenarios con estos resultados? Digamos que la sociedad española está cansada, ha tenido procesos electorales muy seguidos en 4 años, y no se identifica con que no haya un gobierno, con que no puedan llegar a acuerdos para gobernar. Depende muchísimo de la posición de todos estos partidos, ver si quieren lograr un acuerdo y conectarse con su sociedad o buscar poder, que son 2 cosas distintas, acuerdos para gobernar o acuerdos para tener poder. Yo diría que la sociedad española le está dando señales de que necesitan un acuerdo entre todos. Aquí es difícil porque son partidos que son antagónicos. Ana María Oxford, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y manifestaciones a nivel mundial desencadenan vacíos políticos en decenas de países, desestabilizando así a múltiples gobiernos, como por ejemplo lo hemos visto recientemente y a partir de este domingo y en los últimos días en Bolivia. También lo hemos visto en Cataluña, en Chile, Ecuador, Honduras, Algeria, el Reino Unido, Francia, Hong Kong, Irak, Líbano, entre otros. Las manifestaciones, muchas a causa de una inconformidad con la situación económica, como una inflación o un índice de pobreza tenaz, también por la corrupción y denuncias de fraude electoral. Nuestra lectura recomendada del día de hoy es de este artículo del rotativo The Economist. Probablemente no desde que la ola de movimientos del poder popular arrasó los países asiáticos y de Europa del Este a finales de los años 80 y principios de los años 90, el mundo experimentó una difusión simultánea de ira popular en las calles. Antes de eso, solo los disturbios mundiales de finales de la década de 1960 se comparan en términos de la cantidad de países barridos y la cantidad de personas movilizadas. Light sugiere que estas tendencias están a punto de entrar en remisión, en cuyo caso esta tercera ola de protestas puede no ser el precursor de una revolución global, sino simplemente el nuevo status quo. El artículo explica que las protestas en general son una actividad de los jóvenes. En el Times de Londres, Neil Ferguson, un historiador, lleva este argumento una etapa más allá, asegurando un paralelismo con la década de 1960 y señalando que en ambos periodos hubo un exceso de jóvenes educados debido a un auge en la educación superior, o sea, la educación produciendo a más graduados de los que hay trabajos. Bueno, y ahora pasamos a nuestra noticia en positivo, porque un niño de tan solo 9 años de edad, que lo regañaban en clases constantemente por estar dibujando y no prestando atención, ha logrado conseguir un trabajo en un restaurante y haciendo precisamente eso, dibujando. Ahí tienen las imágenes en pantalla. Se trata de Joe Whale. Y su profesor de arte se dio cuenta del talento que tenía este pequeño mientras dibujaba en las clases, escuchando las lecturas de sus profesores. Este publicó algunas de las imágenes del trabajo de Joe en sus redes sociales, que fue visto por miles de personas, llevando finalmente a que un restaurante en Inglaterra lo contratara precisamente para dibujar en las paredes de este mismo y decorara así el restaurante. De hecho, las imágenes de su trabajo las han publicado también en LinkedIn y tiene más de 30.000 visitas. Con esta noticia en positivo nos vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Queda un vacío en el poder en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales, que muchos tildan de un golpe de Estado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insiste en buscar soluciones constitucionales, cívicas y pacíficas en Bolivia, mientras que el Departamento de Estado, horas antes de la renuncia de Morales, aplaudió la labor del equipo de auditoría de la OEA, donde manifiestan que la primera ronda de las elecciones celebrada el pasado 20 de octubre debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose así la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para una celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral. Para analizar este tema más a fondo, me acompaña a mi derecha Jaime Aparicio, él es ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Y a mi izquierda Hugo Hacha, él es analista y también experto en seguridad geopolítica. Bienvenido. Es siempre un placer, a sus órdenes. Bueno, vamos a iniciar por el principio. Jaime, como ex embajador de Bolivia acá en Estados Unidos, todo esto inicia cuando Evo Morales intenta cambiar la Constitución en contra de la voluntad del pueblo. Y ahí todo avanza con rapidez hasta llegar al día de hoy. Así es. La primera cosa que debo decir es que en Bolivia no ha habido ni hay un golpe de Estado. Hay un fraude electoral cometido por Evo Morales que constituye un delito público en cualquier lugar del mundo, el fraguar una elección. Ahora bien, este no es el primer delito electoral que cometen. El primer delito fue el de forzar su reelección prohibida por la Constitución, utilizando un burdo argumento de que el derecho a reelegirse es un derecho humano
protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, cosa que no se sostiene porque ese órgano constitucional de interpretación constitucional no tenía competencia para interpretar la Convención. Con ese en ese primer fraude se suceden otros hechos que también constituyen delitos electorales, como es el uso de bienes y propiedades del Estado, el abuso en la campaña para eliminar a gente de la oposición de que no puede inscribirse en las elecciones, una campaña de odio y de división, hasta llegar al día de la elección en la que se consuma un fraude que ha sido certificado por un informe de más de 30 expertos de la OEA en una auditoría especial que se ha hecho, que han dicho dos cosas: que ha sido una elección sin integridad, que por tanto es nula de pleno derecho, y segundo lugar, que no se puede hacer una nueva elección con ese tribunal electoral que no es fiable. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto donde solo a minutos de tomar la decisión de dimitir, Evo Morales sí acepta las resoluciones que hace este informe de la OEA y dice, perfecto, vámonos a segunda vuelta, tal cual como lo sugiere el informe de la OEA, y después termina en esta situación en Bolivia? Evo Morales no es solamente él per se, él es la cabeza de una organización altamente sofisticada que ha sabido combinar la movilización social, el impacto de lo ilícito y la acción política en un solo conjunto. Desde ese punto de vista, las normas para esta organización, y Evo Morales como su principal intérprete, se aplican a conveniencia. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que ha dicho Jaime, con quien es un honor compartir hoy día el set, es absolutamente cierto, pero vamos a tu pregunta en contexto. Para Evo Morales Ayma, la Constitución que él mismo obligó de manera ilegal a ser aprobada en su primer periodo fue sujeto de cumplimiento estricto en tanto y en cuanto servía a sus propósitos. Cuando dejó de hacerlo, hizo que un ente dependiente de él hiciera una interpretación que señalaba que el primer mandato que él había desempeñado y que le permitía una sola reelección no era válido, puesto que el nuevo Estado había reemplazado a la República. La siguiente elección, donde se produce un fraude que no pudimos comprobar porque no existía lo que hoy día nos proporcionó la misión de observación electoral de la OEA, pasó fraguado porque esta organización había sabido labrarse una red de alianzas en el exterior que hoy día vuelve a actuar tratando de reemplazar lo que debería ser el escarnio ante un fraude monumental y sin antecedentes en la historia de América Latina por este mito en progreso que es de que se ha tratado de un golpe de Estado. Y para cerrarlo, como muy bien dijo también Jaime, al referéndum del 21 de febrero del 2016 que le dijo no a las aspiraciones de una cuarta reelección, muy convenientemente le dio un giro y a través de otro tribunal puesto a dedo por él, estableció que la reelección indefinida era un derecho humano. Todo esto te da una pauta de que el derecho sirve en tanto y en cuanto le es útil a la organización y a su líder. De una forma un poco anecdótica o folclórica, Morales lo dijo no hace mucho tiempo atrás, cuando expresó que los abogados estaban en su gabinete y en su gobierno para adaptar las normas según la conveniencia de él mismo. ¿Y por qué, teniendo en cuenta el posible fraude de la segunda vuelta de parte de Evo Morales, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sí le permite continuar con estas elecciones antes de que se viniera encima todo este caos que vivimos el domingo? Bueno, hay que distinguir determinados puntos y periodos. La misión de observación electoral, que si mal no recuerdo estaba bajo la responsabilidad del señor Icaza, cumple una labor que yo creo fue impecable. Señaló 5 puntos de vulneración al ordenamiento jurídico interno con respecto al manejo de las elecciones. Esto, de haber sido aceptado en ese momento, nos hubiera llevado a una segunda vuelta de resultados potencialmente funestos para la democracia boliviana. Porque de validarse los resultados de esa primera vuelta, le estaban entregando 2/3 del Congreso al partido de Evo Morales. Una eventual segunda vuelta únicamente para presidente y vicepresidente hubieran implicado de que un presidente que no fuera Evo Morales hubiera sido rehén
de un Congreso elegido a gusto y placer de Evo Morales y su organización. Creo que fue un acto providencial y tal vez la combinación de la arrogancia de quien jamás había visto su poder retado en este nivel por la voluntad popular que hizo que Evo Morales se empecinase en declararse ganador en primera instancia. Bueno, yo debo decir dos cosas. Que primero, Evo Morales nunca ha reconocido el informe de la OEA. En su auditoría se ha referido a otras cosas, a dar a entender, se ha victimizado y ha hablado de que renuncia y bueno, que todo es porque él es un indígena y lo odian. Es un teatro que es muy bien conocido en Bolivia, lo ha utilizado siempre, así como utiliza la ley y la democracia cuando le sirve, cuando las cosas están mal se victimiza. Pero acá este tema de la OEA es complicado. Hay una auditoría, como lo acabamos de escuchar, que ha sido impecable. El primero, además, hay que recordar que el primero fue el ex canciller González de Costa Rica, que tuvo una actitud independiente, íntegra, valiente, que se dio cuenta de la magnitud del fraude con su propio conteo rápido y lo dijo públicamente, dijo, esta elección ha sido irregular. Eso fue confirmado por una auditoría. El comunicado de Almagro, hay que reconocer, fue oportuno, pero ahí inserta una frase que no tiene sentido. Tú dices, el señor tal es un ladrón, por tanto, pero no puedes decir, pero el ladrón tiene que seguir mientras dure su contrato. Es completamente sin sentido. Ha cometido un delito muy grave. Tiene que ser juzgado con los procedimientos que existen en Bolivia, el fuero presidencial, el Congreso, pero lo que no se puede es permitir que él siga en el gobierno, que esa corte electoral, muchos de los cuales ahora están presos, sigan manejando una nueva elección. Han cometido un delito inmenso, burlarse del pueblo de Bolivia. Han muerto 3 personas, se ha gastado una fortuna en esa elección y se ha burlado de los bolivianos. Jaime, hablando de procedimientos en Bolivia, tras la renuncia del presidente Evo Morales, pues su sucesor debería ser el vicepresidente Álvaro García. Este también renuncia. Después renuncia la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Después renuncia el senador Rubén Medinaceli y del presidente de la Cámara de Diputados y Víctor Borda. Pues y ahí cuando renuncian todas estas personas que se supone van en línea para convertirse en el próximo presidente de Bolivia, surge Jeanine Áñez. Eres una legisladora de la oposición. ¿Qué viene ahora para Bolivia y por qué todas estas renuncias en cadena? Bueno, la sucesión presidencial está reglamentada en la Constitución boliviana. Lamentablemente solo llega, como lo has dicho, hasta la presidencia de diputados. Esa es la continuidad marcada. Frente a esto, y al no haber una disposición constitucional, el Congreso tiene la posibilidad de tomar medidas que mantengan ese hilo constitucional, y una de ellas es que la vicepresidenta de la Comisión del Senado pueda acceder a ese cargo. Está previsto eso en algunos casos, no en la Constitución, pero en el reglamento de debates del Senado. Entonces ahí hay un hilo constitucional y resulta ser que la vicepresidenta del Senado es esta señora, que evidentemente es de la oposición, no es del partido, entiendo, de Carlos Mesa, pero es de uno de los partidos de oposición, y es una persona que puede reunir los consensos necesarios. Ahora, el gran problema que se presenta una vez superado esa discusión legal es ver si hay quórum o no para reunir el Congreso, dado que la mayor parte de los congresistas son de Evo Morales. Y hay que ver si hay esa capacidad y si se puede llegar a una solución pacífica, que obviamente Evo Morales no quiere, porque él quiere utilizar este vacío de poder para crecer y tal vez intentar regresar. ¿Y qué ocurre con Bolivia si no se cumple con este quórum para que regrese el Congreso? ¿Qué ocurre con este vacío político que hay en el país en este momento?
Bueno, esa es la discusión en este momento, ¿qué van a hacer? Pero esto demuestra que no ha habido un golpe, se está buscando una salida constitucional al país, se está demostrando que es pacífica, que es negociando con la gente de Evo Morales para que tengan un poco de piedad por su país, para que no siga el vandalismo que viene desde el Chapare en La Paz y buscar una salida constitucional. Esperemos que hoy o mañana se pueda lograr eso y haya cierta sensibilidad en estos congresistas para buscar una salida. Y una vez logren montar un gobierno interino, tendrían que llamar a elecciones en los próximos 90 días, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de cuestiones que son complejas, pero que hay que tratar de explicárselas para beneficio de la audiencia. Dos aspectos señalados por Jaime. El primero, el dictamen de la OEA configura un delito que inhabilita automáticamente al candidato y al partido que lo cometió con la pérdida de su personería. Además, al ser el responsable de ese delito, el presidente en funciones como cabeza del Poder Ejecutivo, está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones. Resulta que ambos individuos son uno y el mismo, que es el señor Evo Morales Ayma. Por lo tanto, su desplazamiento de la función de presidencia no es una cuestión de hecho, sino de derecho. Y él ha evadido hábilmente en esta renuncia que hasta aquí solamente se ha manifestado a través de una conferencia de prensa y una carta donde no se hace mención de una renuncia irrevocable ni se siguen las fórmulas requeridas en la Constitución, debe ser aprobada por un Congreso cuyos 2/3 le pertenecen. Por lo tanto, el exacerbar el conflicto es parte de una estrategia. La generación de una inseguridad es parte de una estrategia. Porque desde ese punto de vista, cuando usted la combina con este discurso que desde España genera Pablo Iglesias, que desde México lo hace el señor Andrés Manuel López Obrador, que desde el Brasil lo genera el señor Lula da Silva, recientemente liberado, siendo que está convicto de una de las mayores causas de corrupción de la historia de ese país, está generando la idea de que como él todavía no ha efectivamente renunciado, y en lo mínimo tiene un periodo constitucional a cumplir hasta el 22 de enero, deja a la democracia boliviana en severo riesgo, porque si retomase los fueros y el ejercicio pleno del poder, las persecuciones, la violencia, los asesinatos y todo lo que se dio en el periodo 2008-2009 van a palidecer en comparación de lo que se puede hacer. Esta violencia desatada es una violencia expresamente planificada y dirigida para generar esos escenarios. Y creo que la comunidad internacional debe comprender eso y colaborar a los movimientos cívicos ciudadanos a encontrar la salida democrática respetando los mecanismos constitucionales y la ley. Vamos a una breve pausa y lo vamos a dejar con esas últimas palabras de Hugo Hacha. ¿Qué pasaría si Evo Morales retomase el poder? Pausa y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Continuamos hablando de Bolivia, que es el tema que acapara titulares a nivel mundial en este momento. Me acompaña nuevamente Jaime Aparicio, embajador de Bolivia, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Jaime, bienvenido nuevamente. Gracias. Y a mi izquierda, nuevamente, Hugo Hacha, analista y experto en seguridad geopolítica. Hugo, bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a continuar, Hugo, porque antes de ir a la pausa mencionabas que todo esto es una estrategia de Evo Morales y que hay una posibilidad muy grande de que éste pueda regresar al poder. ¿Por qué? Bueno, la clase política en mi país de buena fe comete un error básico. Evo Morales, que no es el individuo, ni siquiera es el partido político, es esta organización, este híbrido que, vuelvo a repetir, combina todas las formas de lucha tal cual definidas por el marxismo-leninismo. Es una organización inédita. Es una organización que, por ejemplo, cosa que tal vez la mayor parte de la audiencia no conozca, tiene como su máximo líder a Evo Morales Ayma, que, por cierto, inconstitucionalmente detenta esa posición y es simultáneamente presidente del país. Esta organización es individual, unitariamente, la mayor organización narcotraficante del planeta. No porque existan otros países que producen mayor cantidad de cocaína, lo hace en Colombia y lo hace el Perú. Pero en estos países los actores que controlan ese ciclo del ilícito son diversos. En Bolivia, 95% de ese tráfico, de esa actividad ilícita que tiene una capacidad financiera gigantesca, están también controladas por la organización de Evo Morales. En ese sentido, ese modelo ha sido replicado en otros países. En tu país natal se replicó cuando las FARC abandonaron el principio del foquismo
y aplicaron lo que ellos llamaron, está en los archivos de Raúl Reyes, el modelo boliviano. Escindieron la organización en una fuerza política, mientras que una retaguardia armada, entre comillas una disidencia, retenía el control sobre los circuitos de la generación financiera a través del tráfico de estupefacientes. Fíjate lo que sucedió después cuando ese arreglo falló en mínima proporción. Se declararon en rebeldía, ingresaron más profundamente a territorio venezolano y amenazan ya no solamente el proceso de paz, sino la estabilidad de la región. Ese es el proyecto que ampara a Morales. Y externamente, gobiernos como Irán, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, que ven en esto el foco de generación financiera que le posibilita una serie de actividades, no solamente para la consolidación del poder interno, sino para rivalizar y desestabilizar a la región, afectando a los Estados Unidos. Y entonces, en este momento, ¿dónde está presuntamente Evo Morales y quién lo está protegiendo? Bueno, Evo Morales está en el lugar natural al que él siempre se dirige. Él está en el Chapare. El Chapare está en el centro geográfico de Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Es la región de producción de coca destinada al narcotráfico por excelencia. De acuerdo a los reportes de las propias Naciones Unidas, la producción de coca en ese distrito, 96% va directamente al narcotráfico. El restante ni siquiera es apto para el consumo tradicional. Por lo tanto, esto puede responder a algunas interrogantes de tu audiencia. ¿Por qué está él allí? Porque la base que lo sustenta, estamos hablando de decenas de miles de individuos, tiene una preparación, una estructura y un equipamiento superior a la mayoría de las unidades operativas del Ejército de Bolivia, del conjunto de las Fuerzas Armadas. Sacarlo de ahí sería casi el equivalente al inicio de una guerra civil. Entonces, Morales está en su punto fuerte, los americanos dirían en su stronghold, esperando que la inestabilidad que él está generando en todo el país lo vuelva a presentar como el único factor que puede devolver estabilidad, paz social, credibilidad y regresar, vuelvo a repetir, amparado en el hecho de que su renuncia no es oficial, no se ha concretado y de forma preocupante está siendo respondida por los países que mencioné antes con el discurso del golpe y de forma cada vez menos sutil con el hecho de que Evo Morales, como lo dijera el presidente electo de Argentina, el señor Pablo Iglesias en España, el gobierno cubano, el gobierno venezolano, es el presidente electo de Bolivia, lo que nos coloca todavía en una perspectiva aún más grave. Podemos vivir un futuro a donde la América democrática reconozca un gobierno en transición conforme a la ley y la Constitución de Bolivia y un grupo de países movidos por sus intereses reconozca al señor Evo Morales como una especie de presidente electo sometido, vuelvo a repetir, entre comillas, a un golpe. Se repite la historia actual de Venezuela, ¿no? Jaime, y pregunta, entonces, si la renuncia de Evo Morales hasta el momento no ha sido formal, esta carta que hemos visto circulando por redes sociales, pero que supuestamente no ha llegado en forma física al Congreso de Bolivia, ¿qué dice y qué significa? Acá hay un problema muy serio, ya Hugo dijo algunas de estas cosas, es que no estamos, los bolivianos y los latinoamericanos que creen en la democracia, no están lidiando con un político, digamos, de izquierda o un adversario político, no. Están lidiando con alguien que no cree en la democracia. O sea, la democracia ha sido una cosa fortuita, ha sido el medio por el cual se dieron cuenta que podían llegar al poder. El famoso consejo de Fidel Castro a Ortega, a Morales, a Correa, les dijo, ya no pueden hacer la revolución violenta como la hice yo, pero sí pueden ser electos. Y una vez electos no tienen que dejar el poder. Y para no dejar el poder, porque lo que le pasó a Allende y lo que le pasó, tienen que comprar a los militares, tienen que tener a los militares de su lado. Esta nueva teoría y esta nueva forma de hacer gobierno hace que cuando Morales se siente débil, acude a estos trucos. O sea, llama a la Corte Constitucional, se victimiza, luego cuando está fuerte saca su verdadera personalidad y cuando está viendo que peligra es capaz de prometer cualquier cosa. ¿Por qué ha prometido la auditoría? Porque se estaba cayendo. Y entonces la auditoría fue un respiro y pensó que iba a desmovilizar a la gente y que con eso ganaba tiempo. Nunca pensó el resultado de la auditoría. Dijeron, cuando salga la auditoría ya veremos qué hacemos, pero mientras tanto eso nos da unos días. Cuando salió este informe,
dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y dijo, bueno, no, yo he sido electo, la Constitución. Cuando vieron las calles, esta cosa multitudinaria dentro y fuera de Bolivia, los eslogans de los jóvenes, la música, la energía que había, los nuevos actores de los comités cívicos como Camacho y el de Potosí, Kumari. el Kumari, cuando vieron toda esta cosa, se asustaron y dijeron, ¿qué queda? Entonces no quiso renunciar. Luego los militares dicen, señor, renuncie, este país va a arder. Eso no es un golpe de Estado. Un general sentado ahí diciéndole, señor, renuncie, no es sacarlo como al de Honduras en pijamas a un avión y llevarlo. Esto le dijo, señor, renuncie, este país se está desangrando, tenga un poco de consideración. Bueno, él se siente arrinconado y renuncia de forma totalmente extraña, en una conferencia de prensa, dando todo un discurso, una cosa totalmente rara, porque dentro de él no hay un espíritu democrático, un sentido de Estado, de decir yo me sacrifico, pero que este país ya no haya violencia, que se pacifique, reconstruyamos la democracia, y quién sabe, yo puedo volver, porque la Constitución le permite volver en 5 años. Pero no, hace fraude, se quiere quedar con el poder y acaba en este melodrama de su... Entonces, él perfectamente mañana puede decir, sí, pero era una renuncia forzada por las mentiras del capitalismo y del liberalismo. Yo en realidad no renuncié, entonces me quedo. Todo es posible con Evo Morales, lamentablemente. Hugo, ¿y qué significa, uno, que esté escondiéndose en este momento, esperando o dejando que pase el tiempo para ver en realidad cómo se va solucionando esta polémica y qué implicación geopolítica tiene esto pues en la región, sobre todo en Latinoamérica? Ese es el trasfondo del que en realidad todos nos deberíamos estar ocupando. Todos estos movimientos, toda esta llamada marea rosa, la consecuencia de lo que fue el llamado Foro de Sao Paulo, rearticulado hoy día en la iniciativa de Puebla, ha entendido siempre de que el punto a derrotar está aquí, en los Estados Unidos. Y las elecciones más importantes para toda la región son las que se darán en noviembre del año próximo en este país. Una continuidad de una administración como la que está hoy se ve y se percibe como una amenaza demasiado grande a la continuidad del proyecto. Y por otro lado, los actores extrarregionales observan en la oportunidad de la generación de focos de inestabilidad un poco la moneda de cambio que Rusia, por ejemplo, pretende darle a los Estados Unidos, devolviéndole lo que interpreta Estados Unidos realizó en Ucrania, o China interpreta que Estados Unidos y Occidente realizó en Hong Kong. En este esquema geopolítico global es donde encaja Bolivia como un actor esencial. El flujo de lo ilícito que Bolivia ha generado, sobre todo al estar en control del Estado, ha facilitado a actores hostiles a Occidente, movimientos terroristas, organizaciones subversivas, estados que son definidos como rogue states por la diplomacia de los países occidentales, tuvieron la oportunidad de mover un flujo de recursos como nunca antes, de una forma más eficiente y en cantidades jamás vistas. Podemos mencionar algunos actores, si tú quieres podemos hablar de Hezbollah y las capacidades que ha tenido involucrada en este esquema. Podemos hablar de cómo hoy en día los agentes de influencia china ya no se tienen que mover acudiendo a los medios ortodoxos habituales porque todo esto facilitó todo ese esquema de movimiento. Bolivia es hoy no simplemente lo que nos interesa a los bolivianos ni lo que podamos sufrir, sino lo que le interesa a los actores regionales y extrarregionales que ven en Morales un factor esencial de retención, multiplicación y proyección de poder. ¿Y qué impacto podría tener en la región que Evo regrese al poder nuevamente con estos países que ya lo reconocen y aquellos que pues estaban esperando la decisión o el reporte preliminar de la Organización de Estados Americanos sobre la auditoría? En la situación vigente, el agravamiento de las tensiones en Chile, con un gobierno de Evo Morales consolidado nuevamente y reconocido en proyección por un quinquenio por venir, un aliado estratégico para la dupla Fernández-Fernández, que en este momento está arrinconada por una crisis económica que se podría ver paliada con ese flujo del ilícito blanqueado, como se hizo antes. No lo estamos diciendo nosotros, es parte de la causa que ha imputado a la hoy día vicepresidenta electa de la Argentina. Claro. Mayores dificultades para el Brasil, donde Jair Mesías Bolsonaro probablemente encararía un proceso de deterioro de paz social, de
un elevado índice de criminalidad y de un financiamiento ingente a las iniciativas de un partido de los trabajadores fortalecidos por el retorno de Lula, y nos estamos restringiendo al sur del cono sur. Conforme vamos subiendo y vamos alcanzando a Centroamérica, el agravamiento de las situaciones de países como El Salvador de Bukele, el fortalecimiento de la posición de la Nicaragua de Ortega, el fortalecimiento de los carteles que ya demostraron que no solamente ya retan al Estado mexicano, sino que lo han desplazado en muchas partes de su territorio. En suma, lo que se juega en Bolivia trasciende, vuelvo a repetir, la esperanza, el sufrimiento y la expectativa de los bolivianos. Y la influencia rusa también e iraní en Bolivia, ¿cuál puede poner más presión o cuál es la influencia que más vemos que está ayudando a Evo Morales en esta situación? Bueno, acá hay diversos, como lo ha dicho perfectamente, ese es un tema en el que yo pienso que hay diversos grados de influencia. China, por ejemplo, su tema es financiero. Es un tema, digamos, un poco ajeno a lo que está sucediendo en este momento en Bolivia. Rusia tiene un interés concreto de desestabilizar Occidente, como si donde haya un foco de problema que lo puede agravar, es donde interviene. No es que sea Bolivia, puede ser el Brexit, puede ser... Tienen una visión universal, no necesitan comprar armas atómicas, pueden desestabilizar el mundo con inversión en los medios, algún momento se aclarará cómo se hizo el fraude en Bolivia, esos servidores, esa tecnología, quién la prestó y quiénes la operaron. Yo creo que el agente delegado, además de Rusia, en este momento, para ya cosas concretas es Cuba, obviamente. Y ahí están las negociaciones con las FARC, con los Hezbollah, con todos estos elementos desestabilizadores que hay en el mundo, porque Bolivia es una pieza en este juego, eso es completamente evidente. Y en lo regional es fundamental para Cuba y Venezuela, para Maduro y para Díaz-Canel, que no caiga Bolivia, al punto que lo deben forzar a Morales. En sus momentos de debilidad estoy seguro que ellos vienen a través de su ministro Quintana o de García Linera para que no ceda. Y esa es lo que está creando esta preocupación por lo que pueda suceder en Bolivia. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Pero vamos a pasar ahora a nuestras redes sociales a ver lo que es tendencia y, por supuesto, Bolivia actualmente está acaparando titulares en estas plataformas digitales, especialmente porque en las últimas horas aparentemente Evo Morales aceptó el asilo que le ofrecen en México. Veamos. Atención, Canciller de México anuncia que otorgan asilo político a Evo Morales. Y en otras noticias bastante miedosas para las personas que iban a bordo de un vuelo saliendo del aeropuerto de Chicago O'Hare, es que este terminó estrellándose contra la pista mientras se deslizaba por la nieve. Veamos el video. Tenaz, no me gustaría estar montada en ese avión. Para nada. Alexandra, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y su sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, Fernanda Espinaza, nuestro director técnico, Mario González, Henry Guevara y Marco Granda, y por supuesto nuestro editor, Anderson Simanca. Que descansen y hasta la próxima.